Mi nombre es Ana Gutiérrez y yo les voy a hablar sobre lo que ocurría en el siglo V a.C., específicamente en el Antiguo Egipto, en donde para aquel entonces se consideraba que el cerebro era un órgano sin importancia. Y es que los antiguos egipcios pensaban que el responsable del pensamiento era o el corazón o el hígado, y debido a ello le daban un tratamiento especial al momento de manipular las momias. Esto con la finalidad de que pudiesen ser utilizados en las siguientes vidas o en una reencarnación. Mientras que el cerebro era desechado y considerado una víscera de segunda categoría. Los médicos intuyeron que aquello que rechazaban los sacerdotes de la época era realmente la base y la esencia humana, puesto que el mal funcionamiento de estos puede causar muchas enfermedades. Luego Platón desarrolla o mantiene diversas investigaciones para sostener que la actividad racional se sitúa en el cerebro, dentro de lo que es su concepción de alma tripartita. Y es allí donde esta creencia cobra un nombre o se le empieza a denominar como hipótesis cerebral, y frente a la que otros filósofos presentaron discrepancia, puesto que, por ejemplo, Aristóteles o Empédocles, entre otros, situaron los procesos intelectivos en el corazón, lo que hoy en día pues sabemos y conocemos como hipótesis cardíaca. Y para lo que hoy nosotros es una gran certeza, antes era una enorme interrogante. Mi nombre es Yuleidi Guerrero y así llegamos a la antigua Grecia. En los tiempos de la antigua Grecia giraba en torno a una pregunta que era determinante para la época, y era que ¿cuál era la sede donde las funciones estaban? De las funciones sensoriales, motoras y mentales, si se ubicaban en el cerebro o el corazón. Incluso tenían una división desde los encefalocentristas y los cardiocentristas. Había una discrepancia profunda entre dos grandes teóricos. Ellos eran, por un lado, Hipócrates, radicalmente encefalocentrista. Él fue uno de los pioneros en observar el cerebro como órgano central, el cual era la fuente de placer y de dolor, pensamiento y percepción. Las observaciones de Hipócrates constituyeron un gran paso para la historia, no solo para la medicina, sino para la neurociencia. Él evidenció la relación colateral del cerebro y el cuerpo, es decir, que si la parte izquierda, el hemisferio izquierdo del cerebro se estaba afectado, la parte derecha de nuestro cuerpo se veía afectada en su motricidad. También él fue el pionero en describir las enfermedades tales como epilepsia, manía, paranoia y delirio. Por otro lado, Aristóteles, cardiocentrista, promoviendo que era el corazón el lugar donde residen las funciones superiores y el cerebro solo servía como para enfriar la sangre, siendo este un refrigerador de los fluidos del corazón. Aristóteles comprobó que el corazón, a diferencia del cerebro, se encontraba conectado con los órganos asociados a la sensación. Decía que el corazón era un órgano caliente a diferencia del cerebro, que era un órgano frío. El problema de la teoría de Aristóteles era la insuficiencia de soporte empírico. Pasamos a Galeno, y Galeno lleva al triunfo a los encefalocentristas como Hipócrates, pero él fue más allá. Él se percató que existían unos nervios que se dirigen del cerebro a la médula espinal hacia los diferentes órganos periféricos. Pudo diferenciar entre nervios sensoriales, nervios motores. Estos nervios motores se organizan en la médula espinal, mientras que los nervios sensoriales provenían del cerebro. Ubica a las funciones cerebrales en los ventrículos, y su hipótesis entonces sostiene que los ventrículos son soportes estructurales de las funciones superiores de la mente. Galeno estableció así una división de facultades psíquicas en sensoriales, motrices y directivas, y estas facultades directivas las subdividió en imaginación, inteligencia y memoria, lo que hoy conocemos como procesos cognitivos. Las prácticas iniciales de Leonardo da Vinci fueron una idea infundada y motivada por su maestro Andrea Verrocchio, quien insistía que sus alumnos deberían tener conocimientos básicos acerca de la anatomía humana, pero estas prácticas no eran permitidas en el siglo XV, por lo que Leonardo continuó con disecciones para
cerdos, por ejemplo, o disecciones a personas criminales, entonces las condiciones eran penosas y precarias porque no se tomaba en cuenta condiciones como la higiene y algunos de sus registros incluso presentaron ciertos errores. Pero la motivación de Leonardo da Vinci no acabó, aunque tuvo varios proyectos a partir del año 1507 con la motivación de que un señor había llegado a los 100 años sin ningún tipo de padecimiento, decidió estudiar el cuerpo con mucha fascinación y más que todo enfocado a lo que sería el tracto digestivo o otras partes del cuerpo, pero no tanta fascinación por el cerebro. En el siglo XVII, Descartes propone y sostiene que la mente se divide del cuerpo, siendo el cerebro un simple mediador. Para el año 1649 se evidencia por medio de experimentos y diferentes rastros de estudios de medicina que la glándula pineal era importante para la comunicación. La importancia de Descartes en el estudio del cerebro es que este evidencia de que las emociones y las diferentes conductas humanas son complejas y se relacionan con la posesión de alma que solo los seres humanos tienen, ya que por ejemplo en comparación a los animales o otros mecanismos no orgánicos o seres no vivos, argumentaba que la única diferencia es la complejidad de los mecanismos. Actualmente se sabe que la glándula pineal está inervada por el sistema nervioso simpático. Continuando con la línea del tiempo y la historia de la neurociencia, mi nombre es Jacobo Gil y voy a hablarle de los hechos más importantes del siglo XIX, XX y XXI. Comenzando en 1861, tenemos a Paul Broca, médico parisino principalmente conocido por su trabajo relacionado con la localización del lenguaje expresivo en el cerebro, que se ha denominado como el área de Broca. Hizo el análisis en un paciente llamado Le Borgne, el cual fue conocido como el paciente Tan, ya que eran las únicas sílabas que pronunciaba. Luego de la muerte del paciente Tan, Broca realizó una autopsia detallada de su cerebro, de la cual concluyó que el inicio de su lesión había sido la tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo y que de allí había ido progresando hacia áreas aledañas del cerebro. Esta área fue denominada posteriormente como el área de Broca y la como afasia mecánica, ya que el paciente podía comprender lo que se le estaba diciendo, lo único que no tenía la forma de articular las palabras para poder hablar. Luego tenemos a Wernicke en 1874, quien publicó un artículo en el cual hace una clasificación de los diferentes tipos de afasia, que es la pérdida de las funciones del lenguaje, haciendo una correlación de estas con las lesiones cerebrales respectivas, poniendo así los cimientos para el estudio de las afasias. En este artículo incluye 10 estudios de casos, 3 de ellos clasificados como afasias sensoriales, hoy conocidas como las afasias de Wernicke, en las cuales se evidencia dificultad para la comprensión del lenguaje, contraria a la afasia de Broca, en la que se muestra dificultad para expresarse o para expresar el lenguaje. En el siglo XX tenemos la psicometría, cuyo uno de los principales expositores es Alfred Binet y Theodore Simon, que diseñaron al principio del siglo XX las primeras escalas de medición de intelecto en los niños, tomando como base la edad biológica de estos. De aquí surgió el concepto clave del estudio de la inteligencia llamada la edad mental. En el siglo XX tenemos el proyecto Genoma Humano, que comenzó en 1990 en los Estados Unidos, con el objetivo oficial de cartografiar la secuencia completa del ADN de los seres humanos. Considerado con razón una de las grandes hazañas de la investigación de la historia, este análisis de genoma humano se completó en abril del 2003. Ya en el 2021 tenemos los 7 más importantes hallazgos en neurociencia. El primero tenemos la identificación de la retroalimentación entre neuronas en la formación de los recuerdos. Como segundo tenemos la capacidad del cerebro de reiniciarse después de un trauma. Se identificó también una proteína que podría ser clave para el desarrollo del Alzheimer. La conexión entre el cerebro y el sistema linfático. La relación que existe entre el cerebro y el sueño.
la epigenética y el cerebro, y la nutrición y el cerebro. Esas son las áreas más importantes que se están tratando en el 2021 en cuanto a neurociencia.